¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un impermeabilizador casero que la verdad que es una maravilla. Y lo mejor de todo es que lo vamos a hacer con cosas que ya tenemos en la casa. Y vamos a poder impermeabilizar, así como esta lámina de plywood que yo tengo por acá. Cartón comprimido, así como este. Además, para que veamos la capacidad que tiene este impermeabilizador casero, vamos a impermeabilizar también cartón, así como este. Así que sin más, comencemos. Así es, familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a impermeabilizar, pues la verdad que un montón de superficies. Yo ya estoy listo por acá. Y lo que vamos a usar como diluyente es thinner. De este diluyente que por lo general pues todos tenemos en casa. Vamos a necesitar un pequeño recipiente, así como este. Este yo lo corté de una botellita plástica y es el que vamos a usar. El componente principal con el que vamos a hacer este impermeabilizador es silicona. De esta silicona que viene así. La verdad que esto funciona de maravilla. Y además esto es sumamente barato. Esto a mí me salió muy barato. Y voy a comenzar a sacar una cantidad. La verdad que no es mucho lo que necesitamos. Y algo bien interesante es que esto es bien rendidor. Con un poquito de silicón nos sale bastante impermeabilizador. Aquí lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un poco de nuestro thinner o de nuestro diluyente. Hay que procurar que sea casi la misma cantidad de diluyente de la cantidad que hemos echado de silicón o de silicona. Por ahí lo voy a dejar porque esto es bien rendidor. La cantidad de thinner nada más indica qué tan aguadito nos va a quedar, porque se diluye completamente. Así que voy a empezar a revolverlo. Vamos a ver. El silicón tiene que disolverse completamente. No puede quedar absolutamente nada, sino que tiene que disolverse completo. Esa es la idea. Y pronto verán ustedes que la silicona se disuelve completamente. Solo hay que demorarse unos minutos. Bueno, mis queridos amigos y amigas, ya lo he disuelto bastante. Y yo sé que como está muy claro por acá, pero el agüita se ve oscura. El thinner se ve oscuro. Ya no se ve clarito como antes. Y ahora vamos a hacer la prueba para que veamos cómo nos funciona nuestro impermeabilizante. Yo tengo por aquí varios tipos de materiales. Tengo cartón para que probemos la capacidad que tiene este impermeabilizante para cubrir cartón. Tengo además un pedazo de plywood. No tengo madera de la gruesa porque si tengo plywood es mucho mejor, porque si impermeabiliza esto que es muy delgadito, ¿cómo no va a impermeabilizar la madera gruesa, verdad? Además esto absorbe más agua. También tengo cartón comprimido para que hagamos la prueba. Recuerde que no solamente en estos materiales es que puede impermeabilizar. La verdad que puede impermeabilizar de todo tipo de materiales. Primero vamos a impermeabilizar la mitad de este pedazo de plywood. Vamos a impermeabilizar de aquí para acá. Lo aplicamos así normalmente, tratando de que sea una buena capa, una buena cantidad. Vean que esto queda bastante líquido. Partiendo de esta base que impermeabiliza todo esto, imagínese usted todos los usos que le puede dar a este impermeabilizante. Para impermeabilizar esa madera que está expuesta a la lluvia, para impermeabilizar postes de una cerca. Bueno, la verdad que podemos impermeabilizar todo lo que se nos ocurra, pero principalmente esa madera que está expuesta a la lluvia. Así se mira con el impermeabilizante. Este lo voy a dejar así. Únicamente lo voy a poner al sol mientras impermeabilizamos los otros. Voy a impermeabilizar también una pieza de cartón
Y luego les vamos a hacer la prueba del agua. Luego les vamos a echar suficiente agua para ver si todas estas piezas, incluso el cartón, están muy bien impermeabilizadas. Por eso tengo dos piezas de cartón, porque una la vamos a impermeabilizar y la otra la vamos a dejar así nomás como está, para que veamos la diferencia. Les recuerdo que si usted todavía no está suscrito a este canal, puede suscribirse. Es completamente gratis. Hay una gran cantidad de videos que le estoy dejando por acá, donde puede aprender muchísimas cosas así parecidas a esto que le estoy enseñando hoy, y además muchísimas cosas muy interesantes para el hogar. Muy importante también que le dé me gusta a este video si lo está encontrando interesante, y además comparta esta información, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Así que este también lo voy a llevar al sol para que se seque completamente. Voy a hacer la prueba también con el cartón comprimido. El cartón comprimido tiene una parte que es lisa y otra parte que es áspera. Yo le voy a echar aquí en esta parte, que es la que absorbe bastante el agua, y el agua daña fácilmente el cartón comprimido. Al menos así lo conozco yo en mi país. No sé cómo lo conoce usted este material con el que forran muchos muebles. Recuerden, familia, que siempre me gusta saber de qué país me están viendo para saludarlos, así que déjenme su comentario, cuéntenme qué les parece esto que estamos haciendo hoy. Bueno, y lo que voy a hacer ahora es que también lo voy a llevar al sol, y cuando ya lo mire que esté bastante seco, vamos a hacer la prueba para ver qué tan impermeabilizado nos ha quedado. Así que vuelvo en unos minutitos. Hola, hola mis amigos, ya estoy de nuevo de vuelta por acá. Y por acá tenemos la madera, el plywood. Esta parte de aquí para acá es la que le echamos el impermeabilizante. Y esta parte que está aquí no tiene nada. Le voy a poner primero en esta parte que está acá, que es la parte que está impermeabilizada. Le echo el agua. Vean cómo corren las gotas. Vean cómo corre el agua ahí, familia. Prácticamente el agua no se detiene acá. Vamos a ponerle un poco más. Miren cómo corre el agua ahí. Ahora le voy a poner en esta otra parte de por aquí. Esta es la parte que no le pusimos. Le vamos a poner un poco de agua. Como ven, el agua ahí se detiene. El agua ahí se detiene. Va a comenzar a empapar el plywood. Vean la diferencia entre esta parte y esta parte. ¿Qué les parece? Díganme ustedes si esto no es una maravilla. Vean que el plywood aquí en esta parte ya prácticamente está empanzado de agua. Y vean en la parte que hemos impermeabilizado. Miren cómo corre. Y con un poquito que le pusimos nada más. Bueno, vamos a seguir con el cartón comprimido. Que esto chupa agua, que esto es exagerado. Vean. Vean, mi gente. Vean que esto no es un engaño. Miren cómo pasa el agua ahí. Miren cómo pasa el agua. No se detiene. No se detiene el agua. Este es el cartón comprimido que no tiene nada de impermeabilizante. Vamos a ponerlo. Vean que el cartón comprimido inmediatamente está lleno de agua. Véanlo acá. Inmediatamente está lleno de agua. Y este cartón comprimido ya casi está echándose a perder porque está empanzado de agua. Y miren al que le pusimos el impermeabilizante. Sequito como que si nada le ha pasado. Y voy a terminar echándole un poco de agua también al cartón. No siempre usamos cartón para los diferentes trabajos que vamos a hacer, pero lo que yo quiero hacer es que miremos que si impermeabiliza el cartón, ¿qué es lo que no va a poder impermeabilizar esto? Así que vamos a probar con este cartón por aquí.
Vean mi gente, vean qué maravilla, vean qué maravilla. Miren, miren el cartón. Vean si esto no es increíble, increíble. Este es el cartón que no tiene nada de impermeabilizante. Le vamos a poner agüita y vean lo que sucede. Vean lo que sucede. Miren, inmediatamente el cartón se echa a perder. Mientras que el cartón impermeabilizado aquí está como que sin nada. Vean, está increíble por el lado impermeabilizado y vean por el otro lado cómo está también, como que si no se le ha hecho absolutamente nada. Miren, y este cartón ya está arrugándose. Vean qué facilito, ya está arrugándose, ya está arruinándose, prácticamente que ya no sirve. Vean, familia, así que yo espero que este video les haya gustado. A mí la verdad les digo que me ha encantado. Hay cosas que yo hago que van a ser muy útiles para muchas cosas que ustedes puedan hacer en sus hogares, y esto es uno de ellos. Yo les voy a pedir que le den mucho amor a este video, que le den me gusta y que me dejen su comentario. Así que como siempre, familia, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo a la distancia en cualquier lugar del mundo donde usted se encuentre. Y va a ser hasta la próxima.